Magistrados que defienden a las empresas extranjeras que quieren apoderarse de la industria eléctrica nacional para cobrar tarifas de luz, afectando a la mayoría del pueblo de México. Y a ese magistrado se le paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Y además está ahí, emboscado, defendiendo solo intereses de minorías corruptas. ¿No es corrupción eso? ¿Por qué ganan 700,000 pesos mensuales? En un país en donde el promedio de salarios de los trabajadores está en 16,000 pesos mensuales. Promedio. A ver, que nos expliquen. ¿Por qué violan la Constitución? Si el artículo 127 establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Solo eso. Tú le digas mi dedito. Me canso ganso. Solo eso. Y que nos digan también si hay corrupción o no hay corrupción. Si los jueces, magistrados, ministros no son corruptos, con algunas excepciones. Que nos digan. Porque no es corrupción el que un ministro esté interesado en que una empresa no pague a la hacienda pública, que es de donde vive ese ministro, que es donde recibe un sueldo ese ministro. No es corrupción el que él esté actuando, protegiendo a quien debe pagar 25,000 millones de pesos de impuestos y que por ese tipo de influyentismo y de protección quieren que se cancele ese pago legal. Estoy hablando de los de arriba. Bueno, magistrados, lo mismo. Magistrados que defienden a las empresas extranjeras que quieren apoderarse de la industria eléctrica nacional para cobrar tarifas de luz, afectando a la mayoría del pueblo de México. Y a ese magistrado se le paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Y además está ahí, emboscado, defendiendo solo intereses de minorías corruptas. Esto de la energía eléctrica, pues bueno, ¿de quién está hablando? Pues de Iberdrola, ¿no? La empresa aquella de Felipillo, la empresa española en la cual él hasta terminó trabajando. De España, a los pobres españoles les aplicaron estas tarifas exorbitantes. Afortunadamente aquí en México el presidente ha cumplido con su promesa. Entonces, esto que hacen los magistrados, honestamente no es corrupción, simplemente es algo verdaderamente indignante, y a esto yo le llamaría traición a la patria, porque están contribuyendo, ayudando a empresas extranjeras, ahora sí que para joder a México, al mexicano. Y esto es muy lamentable, dado que hay muchos mexicanos, llámese de la clase que sea, desde la clase baja, media, alta, no sé, que están apoyando a esta tipa, a este tipo de personajes. El poder judicial no se toca, pero ellos ahora sí que bajita la mano, y gracias al presidente ya lo sabemos hoy, todas sus movidas chuecas, movidas bandidas que hacen con tal de alimentar más sus cuentas gordas. De por sí ganan millones y todavía pues la avaricia los ha cegado a tal motivo que pues son vendepatrias. O sea, esto es traición a la patria, va más allá que la corrupción. Bueno, la verdad me indignó esto. Sigamos viendo los puntos, ahí los voy a ir enumerando, de las malandrinadas que hace este poder. ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción que el
día que resuelven sancionar en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día el Poder Judicial le descongelan las cuentas a su esposa. ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción lo que vemos cada 15 días de jueces que liberan a delincuentes con criterios de lo más cínico que puede haber? Repito esto de que se detiene a una persona con cocaína y con armas de alto poder y el juez lo libera porque sostiene en su resolución textual de que sí lo habían agarrado con cocaína, pero no había ninguna balanza y no se demostraba de que esa cocaína se comercializara porque no había una balanza para pesarla y venderla. O que las armas no pasaban de 5. Ahora sí que me sigue indignando esto, algo breve. ¿Y qué tal cuando van los chavos o cualquier otra persona y lo agarraba antes el judicial, de la PGR, y por ahí le sembraba una bolsita de droga, de marihuana, o una arma, no sé, y al bote iban a parar? Hay mucha gente inocente ahí. Entonces, ¿no creen ustedes que se requiere una reforma en el Poder Judicial? Por último, estoy esperando que alguien me diga qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo. ¿Qué decisión han tomado en beneficio de la mayoría de los mexicanos? Y ya es mucho pedir, pero ¿qué decisión han tomado en beneficio de los pobres? Nada, al contrario. Todas las decisiones que han tomado, cuando menos en 40 años, han sido para beneficiar a una minoría rapaz en contra de los intereses de la mayoría del pueblo de México. ¿Qué hicieron cuando el salario mínimo, que no está en la Constitución de que el salario tiene que ser justo, remunerador y que permita satisfacer las necesidades de una familia? ¿Y qué hicieron ellos para que no se deteriorara el salario, como sucedió en 40 años? Nada. ¿Qué hicieron para evitar que se privatizaran las pensiones de los trabajadores? Ayer hablábamos con los maestros. Si no se modifica, si no se resuelve el problema de esa ley que aprobó Calderón con la señora maestra Elvester. Hablando de la maestra, no sé si ustedes recuerden que cada que entraba un presidente del PRI, para legitimarse, metía un pez gordo a la cárcel, al tambo. Entonces, aquí en esta ocasión, pues le tocó la oportunidad a Peña Nieto y metió pues a Elvita, a la maestra Elvester. Y a lo que voy es que, no sé si algunos recuerden, corríjanme si estoy mal, que no creo, la sacaron el mero día de toma de posesión a la presidencia del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí se los dejo como dato, más para que vean cómo actúan. Cuando un maestro se jubile, va a recibir el 30% de su sueldo. Y saben que se acudió a la Corte y rechazaron todos los recursos que se presentaron. Y muchas otras cosas. Lo que hablábamos de la guardería ABC, tristísimo lo que sucedió. Este exministro Cosío fue de los que votó en contra para que se castigara a los verdaderos responsables, porque Cosío es filopanista, propuesto por Fox y apoyador de Calderón, y ahora de Claudio X González, de todos ellos. Me da hasta mucha satisfacción decir que somos distintos, porque la verdad actúan de manera deshumanizada, muestran, ¿no?, su desprecio al pueblo, y además son muy hipócritas, muy hipócritas.